Buenos días, hoy es 16 de noviembre del 2020, son las 9 de la mañana. Vamos a presentar un caso, un análisis juicioso de un caso clínico discutido, presentado por el grupo 3 de la lectiva Pensamiento Clínico. Muchachos, es su tiempo. Listo, Doc. Entonces, para recordar, pues es un caso clínico del linfomatopoyético utilizando el método Duque. Entonces, para comenzar, tenemos un paciente que como método, como motivo de consulta, menciona que dice me caí muy fuerte. Es un paciente masculino de 68 años. En la enfermedad actual, pues se puede decir que es un paciente de 68 años con un cuadro clínico de un día de evolución consistente en una caída desde su propia altura, que además presenta astenia, adinamia, perdón, ¿alguien iba a hablar? Adinamia, es que por ahí mencioné, escuchar. Bueno, emesis en 3 episodios de contenido no alimenticio. Me refiere a hiporexia marcada y refiere que además hace cierto tiempo no se le ha podido hacer algunos exámenes sobre un antecedente de síndrome anémico ya hace 6 meses. Eh, Niega también, y que además de este síndrome anémico de hace 6 meses se le requirió hospitalización como antecedente relevante. Niega que presente fiebre, niega dificultad respiratoria y niega tos. En otros síntomas asociados, refiere que pues se ve digamos hay marcha con dificultad, en los alimenticios obviamente hay alterada porque hay vómito de 3 episodios, diuresis positiva y unas deposiciones que hace 2 días no realiza. En el examen físico, el siguiente, perdón. En el examen físico tenemos un paciente álgico, alerta, orientado, que además pues, que ingresa con un acompañado de familiar en silla de ruedas. Entre los signos vitales tenemos que la tensión arterial está entre 130/60, su tensión arterial media es de 83, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una temperatura de 37 grados centígrados, una saturación de oxígeno al 98%, un peso de 55 kilogramos, una talla 1,63, por lo cual nos da un índice de masa corporal de 21. Se le hizo la evaluación de escala del dolor para el adulto, lo cual nos catalogó para escala en el grado 3. El examen físico, lo positivo, tenemos que en el examen de ojos, pues está el movimiento ocular normales y que están las pupilas isocóricas reactivas y las conjuntivas están pálidas con escleras ictéricas. A nivel ya de A nivel ya de abdomen, tenemos que pues, el abdomen es plano, con un tinte ictérico, no hay dolor, pero a la palpación, pero hay presencia de hepatomegalia de 1 centímetro. En las extremidades encontramos que en las extremidades inferiores hay una limitación con movilidad, hay pulsos presentes, neurovascular distal sin alteraciones como tal. Y en la examinación de piel tenemos que hay un tinte ictérico con un llenado capilar de 3 segundos, palidez generalizada y una deshidratación de grado 1. De lo demás, hasta el momento está normal. Siguiente. Bueno, ¿sí me escuchan? Se lo escucha. Sí, muy bien, muy bien. Vale. Entonces, hablando un poco de los problemas identificados de acuerdo a los síndromes, entonces tenemos tres como tal, que es lo del síndrome anémico. También esto por el examen físico que se puede sacar debido a que, pues, las mucosas estaban pálidas, las conjuntivas estaban pálidas. El llenado capilar era mayor a 3 segundos. También, como decía mi compañero Darwin, tenía la deshidratación grado 1. Y pues más adelante en la correlación clínica para la clínica se nota como hay, o sea, dará el resultado una pancitopenia. En el síndrome ictérico, también está el síndrome ictérico, pues que también se puede sacar por examen físico, que pues lo que
Había mencionado antes que la hepatomegalia 1 centímetro, las escleras ictéricas, bueno, y que también en los laboratorios tenía una hiperbilirrubinemia directa. Y el síndrome mielodisplásico es exclusivamente después de como la evaluación de la clínica, que pues nos da como tal la anisocistosis, que puede ser o sea, esto significa que las células se muestran de diferente tamaño, lo cual, pues, eso tiraba la correlación clínica para clínica. Bueno, en cuanto a las patologías por problemas, siguiente. La patología de la médula ósea, donde encontramos comúnmente disminución de la producción de masa, que pues como tal en estos procesos, en la producción de las hematíes, sino una disminución global de la producción de todas las células hematopoyéticas. Por eso, pues, esto lleva a un estado de pancitopenia grave. Clásica encontramos como principal síntoma otros síntomas como la fatiga, la debilidad, la palidez. Ya en cuanto a las anemias por defecto hematíes, encontramos como diagnósticos lo que es la anemia megaloblástica, que pues puede ser por un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. Entonces, pues esta ya se caracteriza por presentar tenia, palidez, palpitaciones, también como es la glositis atrópica, y ya en cuanto a la anemia megaloblástica por déficit de la vitamina 12, presentar una polineuropatía por falta de 12. La anemia ferropénica, también síntomas como son las glositis y por ser una anemia microcítica hipocrómica. Ya en cuanto a por aumento de destrucción de matriz, la anemia hemolítica, que pues se caracteriza por presentar de anemia, lecteria y hepatomegalia. Ya a los diagnósticos, teniendo en cuenta los trastornos globales de la, como ya lo había mencionado el compañero, el cual engloba diagnóstico que pues se caracteriza por presentar fatiga, falta de inusual. Ya en esto encontramos que la médula puede ser normo o hipercelular con rasgos disemopoyéticos y ya con menor a un 5% de blastos en la médula y menor a 1% en la sangre periférica. Y de todo esto podemos encontrar lo que es la anemia refractaria sideroblástica, que también se caracteriza por presentar debilidad, fatiga, palidez, dificultad para respirar, mareo y dolor de cabeza. Anteriormente, más la presencia de al menos un en anillo. Siguiente. Siguiendo con esto está la anemia refractaria con blastos, que se caracteriza por presentar una anemia persistente, hematomas y hemorragias fáciles. También hemollesis y ya un 50% de blastos en la médula ósea, en la sangre periférica. Por último, la monocítica crónica, que ya pues presenta lo que es debilidad, fatiga, hematomas sin explicación, el sangrado, infección y la hepatosplenomegalia. Todo a esto, pues los monocitos absolutos en el no van a ser 1000 monocitos. Y pues, siguiente. Pues como tal, como otros diagnósticos diferenciales, encontramos lo que es la hepatitis viral aguda, pues que se caracteriza
el dolor o la distensión en la zona abdominal, la orina de color arcilla, pálidas, fatiga, fiebre. Pues ahí descartando, digamos, porque él decía que no ha realizado posiciones en los últimos días, no refiere el dolor. También está la colangitis, que es dolor en el gastro, presenta fiebre y ictericia. Y por último, las atosis hepáticas, como sabemos, se refirió, bueno, en el examen físico se encontró una galia, y en esta atosis hepática presenta lo que es el dolor abdominal, los vómitos, la pérdida de peso, la somnolencia y la astenia. Sí. Bueno, entonces vamos a iniciar la parte de la fisiopatología siguiente, por favor. Entonces, para hablar de la hematopoiesis, la entendemos como el proceso por el cual se producen células sanguíneas, llevada a cabo por las células madre, o también llamadas pluripotenciales, que son las que están arriba. Bajo determinadas condiciones en su medio, estas células pluripotenciales y con factores reguladores se determinan distintas progenies que pues estarán en circulación sanguínea. Esta se da en la médula ósea, principalmente en huesos como vértebras, esternón, cráneo, peroné, tibia y fémur. Existe una hematopoiesis basal que renueva las células perdidas sanguíneas y produce aproximadamente 3.000 millones de eritrocitos y 2.500 millones de plaquetas por kilogramo de persona, dado pues por la necesidad fisiológica de pérdida normal que tiene el ser humano al día. Además, algo importante es que este sistema funciona bajo la condición de la hipoxia, provocando que la tensión de oxígeno que llega a los nichos de la médula ósea, que pues es donde se encuentran las células madre, sean bajos. Esto pues va a estimular las células madres para que inicien su diferenciación. La hematopoiesis, como se ve, es organizada y jerárquica, siendo la base de las células madre quienes pueden producir pues cualquier línea celular. Esta línea celular se divide pues en células madre, que es la cabeza, células progenitoras y luego las células precursoras que llegan hasta su fase madura, que es donde va a dar pues, por así decirlo, el producto final, la célula final. A partir de la célula madre se diferencia una célula progenitora mieloide, como lo es la BFV, que esa es la que nos va a dar al final los eritrocitos, la CFU-ME en caso de las plaquetas y la GFU-GM es la que finalmente va a determinar los monocitos, neutrófilos, basófilos y los eosinófilos, que pues mediante citoquinas y los factores estimulantes de colonias se diferencian en células específicas con funciones únicas, ¿sí? O sea que conforme baja la diferenciación, más especializada se va haciendo la célula. Y en caso de las células linfoides, se diferencia después en la CFUL como progenitora para llegar a los linfoblastos, que son células precursoras. Estas pues maduran y bajo ciertas circunstancias y citoquinas llegan como producto final o células finales los linfocitos T y los linfocitos B. La siguiente, por favor. Perdón. Pasando por el síndrome de mielodisplásico, este término se acuñó así desde el año 1975 y pues abarca un grupo de enfermedades neoplásicas con afección clonal de la célula madre hematopoyética. Esto provoca displasia celular, displasia que proviene de dificultad y plasia forma, o sea que es una anormalidad en la forma celular, y también provoca citopenia, que proviene de la palabra citocelular y penia bajo, o sea, baja cantidad de células, con una probabilidad característicamente alta de provocar leucemia aguda. Entonces, el síndrome mielodisplásico es el conjunto de trastornos que se va a caracterizar por tener citopenia periférica, células madres displásicas, médula ósea hipercelular y con la característica de, lo que les decía, un riesgo alto de producir leucemia mieloide aguda.
Hasta el 50% de los pacientes con síndrome mielodisplásico se detectan alteraciones citogénicas, o sea, alteraciones en el funcionamiento de los cromosomas, siendo la más común de todas la de lesión del cromosoma 5 del brazo largo. En el síndrome mielodisplásico, pues se ha planteado que a mayor número de mutaciones genéticas tenga la persona, pues peor va a ser el pronóstico, ¿sí? Mayor probabilidad de que sea fatídico. Además de estas alteraciones, también pues característicamente tienen daños en la reparación del ADN, de regulación de la vía de señalización de apoptosis, y también hay daño de la función mitocondrial celular. Entonces, como vemos, la etiología de esta enfermedad pues rara vez se conoce porque en realidad ocurre por un cúmulo de mutaciones somáticas adquiridas, posiblemente por radiación o por exposición a toxinas ambientales. En definitiva, el síndrome mielodisplásico puede provocar entonces hematopoiesis ineficaz, lo que causa anemia, neutropenia o también trombocitopenia. Incluso puede llegar a causar aplasia celular pues, en algunos pacientes. Las enfermedades que componen este síndrome, pues como lo vemos a la derecha en los cuadritos, son la citopenia refractaria con displasia de unilinaje, que puede ser pues anemia refractaria, trombocitopenia refractaria o neutropenia refractaria. Tenemos la anemia refractaria con sideroblastos en anillo. Tenemos la anemia refractaria con displasia de multilinaje, la anemia refractaria con exceso de blastos 2, el síndrome mielodisplásico inclasificable y por último tenemos el síndrome mielodisplásico asociado con la lesión del cromosoma 5 del brazo largo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya como en último momento tenemos como las anemias, que en términos generales podemos definir que la anemia se define como una reducción de la masa total de eritrocitos que es, circulantes pues por debajo de los límites normales. La anemia reduce pues las capacidades de transporte del oxígeno en la sangre, provocando así pues una hipoxia tisular. Como anemias como tal se puede referir cuando se baja por debajo de los valores normales o incluso cuando hay un descenso brusco o gradual de 2 gramos aún en valores normales para edad, sexo y raza. A grosso modo, como las características morfológicas que aportan como las claves etiológicas a la clasificación de la anemia son como el tamaño, el color y la distribución. Entonces, los índices que nos ayudan como a medir todos estos valores son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media y la amplitud de la distribución eritrocitaria. Pásala. Entonces, como uno de los primeros grupos o clasificaciones que podemos encontrar dentro de las anemias, tenemos lo que son las pérdidas de sangre, que puede ser de 2 tipos, aguda o crónica. Los efectos como de la pérdida de sangre aguda se deben principalmente a el volumen intravascular como tal, que si es masiva provoca un colapso cardiovascular, shock y puede incluso llevar hacia la muerte del paciente. Y el cuadro clínico depende básicamente de la velocidad de la hemorragia y de si esta es de carácter externo o interno. Si el paciente como que logra medio estabilizar o sobrevivir como esta primera etapa de hemorragia profusa, se puede restaurar el volumen de sangre con rapidez y generar un desplazamiento intravascular del agua desde el compartimiento del líquido intersticial. Todo este desplazamiento del líquido da lugar como a la hemodilución y al descenso del hematocrito. Ya en cuanto a la pérdida de sangre crónica, tenemos que esta puede induce una anemia solo en los casos en los que la velocidad de la pérdida es mucho mayor a la capacidad regenerativa de la médula o cuando las reservas de hierro están como deplecionadas y aparece pues lo que es la anemia también ferropénica, pues que ya se menciona después. Pásala. En cuanto a las anemias hemolíticas, tenemos de que algo muy característico que cumplen con todas las clasificaciones dentro de este tipo de anemias son la destrucción prematura de los eritrocitos y el acortamiento de la vida útil normal de los
eritrocitos, la elevación de las concentraciones de eritroproyetina y el incremento compensador de eritropoyesis y la acumulación de los productos de degradación de hemoglobina liberados pues, por la degradación de los eritrocitos derivados de la hemoglobina. Cuando se presenta como, bueno, primero, dentro de la destrucción como fisiológica de los eritrocitos en este tipo de anemia, tiene lugar como en los fagocitos mononucleares que son pues, abundantes en el hígado, vaso y en la médula ósea. Cuando este tipo de anemia se vuelve como persistente y pues la hemólisis extravascular provoca como una hiperplasia de los fagocitos que se hace manifiesta como por grados variables de la esplenomegalia. La hemólisis extravascular se debe como principalmente a alteraciones que hacen que el eritrocito sea como poco deformable y se necesitan como cambios de forma muy extremos para que los eritrocitos naveguen como por el flujo sanguíneo y entre los sinusoides esplénicos. La menor capacidad de formación de estos eritrocitos dificulta pues, el tránsito, como venía diciendo, y provoca el secuestro y la fagocitosis de los eritrocitos dentro de los cordones. Sin importar cuál sea la causa pues, como de esta anemia, el cuadro clínico básicamente consiste en anemia, esplenomegalia y pues en la ictericia. Otro dentro de este mismo tipo de anemias son lo de la hemólisis intravascular, pues que es un poco menos frecuente, pero pues también se presenta. Entonces, la hemólisis intravascular de los eritrocitos puede deberse pues como una lesión más que todo mecánica y a la fijación del complemento que se produce por parásitos intracelulares o otro tipo de lesiones mecánicas que consisten pues básicamente como en traumatismos por válvulas cardíacas, estrechamiento trombótico de la microcirculación o un traumatismo físico repetitivo que se produce como en corredores constantes tipo de maratón o ejercicios o actividades de impacto. Eh, Sin importar como el mecanismo que lo produzca, la hemólisis intravascular se caracteriza por la anemia, la hemoglobinemia, hemoglobinuria, hemosiderunia y la ictericia. Pásala. Bueno, eh, ¿te pasaste una? Esa. Bueno, entonces ya en cuanto a la producción deficiente, tenemos que como las principales son lo que es la perniciosa, que es la del déficit de B12, la ferropénica o la deficiencia de folatos. Eh, en cuanto a la perniciosa, la importancia pues como de la vitamina 2 es que se requiere como para una adecuada síntesis de lo que es el ADN en la división celular y es una anemia megaloblástica que se produce por exceso pues, de la producción proteica y que se caracteriza como por también producir parestesias, pérdida eh, de la absorción, daños gástricos y puede generar incluso alteraciones por atrofia del tejido. En cuanto a la ferrotécnica, pues entonces es por déficit del hierro que se puede producir por sangrados profusos, crónicos o por déficit en la dieta. Estos también generan como una disminución en la síntesis de la hemoglobina, generando pues que la característica principal de los eritrocitos están como microcíticos hipocrómicos y pues eh, obviamente provoca lo mismo pues, la fatiga, la disnea y también puede generar como prurito. En cuanto a la deficiencia de folatos, también es como de alta importancia para la síntesis adecuada del ADN y la maduración eritrocitaria. Eh, en este caso, en diferencia, se produce por exceso en la reproducción, pues también proteica, y se produce principalmente por desnutrición, por lo mismo en carencia de la dieta o en situaciones crónicas, en hábitos crónicos como es el consumo de alcohol. Pásala. Ahora sí tenemos como otra clasificación que es como la morfológica,
que se define como en microcíticas, normocíticas o macrocíticas. Las principales como de las microcíticas, como ya había dicho, es la ferropénica, la anemia que se presenta por enfermedad crónica y las talasemias. En cuanto a las normocíticas, se diferencia en las hemolíticas y no hemolíticas. En cuanto a las hemolíticas, tenemos lo que es la esferocitosis, la deficiencia de GP6PD y las células falciformes. Y en cuanto a las no hemolíticas, está la pérdida de sangre y lo que es la anemia plástica. En cuanto a las macrocíticas, que son pues las megaloblásticas y no megaloblásticas, tenemos la deficiencia de B12, que es la perniciosa, la de folatos y lo que es el hipotiroidismo y la enfermedad hepática. Pásala. Ya finalmente, como especificándonos un poquito en nuestro caso, tenemos lo que es la anemia aplástica, que se refiere básicamente como un síndrome de fracaso hematopoyético primario de carácter crónico que provoca como una pancitopenia consecuente. En la mayoría de los pacientes se sospechan como mecanismos autoinmunitarios, pero sin embargo también pues pueden involucrarse como factores como hereditarios o adquiridos que afectan a las células germinativas hematopoyéticas y que también se puede producir en los casos en los que se determina que es como una causa de etiología desconocida, suelen producirse como después de la exposición a sustancias químicas o fármacos. La mayoría son como fármacos quimioterapéuticos que se utilizan pues para el cáncer. En otros casos, la anemia surge como de forma impredecible o idiosincrásica después de la exposición a fármacos como cloranfenicol o sales de oro. La aplasia medular persistente también aparece pues después de varias infecciones víricas, principalmente lo que son como la hepatitis vírica de tipo no A, no B, no C y no G. Pero pues son como el 5 al 10% de los casos. Eh, la causa como no se conoce con certeza, eh, e incluso no se considera que haya como un único mecanismo, un único factor que pueda desencadenar toda esta condición, pero pues lo principal es como una supresión de la médula eh, de las células progenitoras extrínsecas de mecanismos inmunitarios o una anomalía intrínseca de las células germinativas. Esta puede presentarse pues a cualquier edad sin importar como el sexo o la condición y pues empieza como de carácter insidioso y las manifestaciones iniciales varían dependiendo pues de la línea celular que se afecte como en primera instancia, aunque sin embargo va a terminar llegando a lo que es la pancitopenia. Entonces esta puede provocar lo que es la debilidad progresiva, la palidez, disnea, la trombocitopenia, que se puede sospechar por lo que son las petequias y la equimosis, y la neutropenia que se manifiesta como infecciones menores frecuentes y persistentes, o por el inicio brusco como de escalofríos, fiebre y postración en cama. Algo muy característico aquí también es que la esplenomegalia es típicamente ausente, que en caso de que ésta se presente, tendrá que sospecharse y creerse que se está haciendo un diagnóstico erróneo. En esta anemia los eritrocitos son como ligeramente macrocíticos y normocrómicas y la reticulopenia es como algo muy importante o regla como en esta condición. El diagnóstico se basa principalmente en los estudios de biopsia de la médula ósea y pues es muy importante en este caso distinguir lo que es la anemia plástica de otras causas que también pueden llegar a la pancitopenia, como son la leucemia y los síndromes mielodisplásicos, que las puede producir igual sintomatología, pero pues de causas diferentes. En la anemia plástica también la médula es como hipocelular, eh, mientras que las neoplasias mieloides se asocia como a una médula hipercelular llena de progenitores neoplásicos, entonces esto es como otra diferencia que se tiene en cuenta. Y pues el pronóstico también depende como de la complicación y del avance que tenga el paciente y del manejo que éste reciba a lo largo de la enfermedad.
eh, algunos de los pacientes mayores que pues cuentan como con esta anemia suelen responder también como a un tratamiento inmunosupresor o a trasplantes de médula ósea. Pásala. Bueno, ya dentro de la correlación clínica paraclínica, el primer examen pues, que tomamos a elección para apoyarnos diagnósticamente con el paciente vendría siendo el cuadro hemático. Este es el cuadro hemático que le toman al paciente, donde nos reporta pues unos eritrocitos disminuidos en número, una hemoglobina baja, al igual que el hematocrito bajo, pues una hemoglobina ya muy comprometida de 3.2 y un hematocrito de 10.4. La cosa que hay es que con la correlación clínica nos da pues a pensar de que esto es algo crónico, porque un paciente pues que llegue con una hemoglobina de 3.2, uno espera que si es algo agudo tenga una inestabilidad hemodinámica significativa y que fuera de eso haya un sitio evidente por donde se está haciendo la pérdida. Por lo general, trauma, herida por arma de fuego, herida por arma cortopunzante, así. Ya para irnos pues a mirar para poder determinar si es normocítica, normocrómica o hipocrómica o microcítica, nos vamos pues al volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración, y vemos que todos se comportan dentro de los rangos normales. Esto pues acompañado de la ictericia que presenta el paciente, pues nos da a pensar, como decía ahorita Natalia, en una anemia normocítica normocrómica de tipo hemolítico, porque vemos pues de que el paciente tiene una ictericia evidente, una hepatomegalia palpable pues de un centímetro por debajo del reborde costal, pero también nos llama la atención la leucopenia que maneja el paciente, con descenso pues de toda la línea blanca, todas las células blancas. Siguiente, porfa. Vemos también un compromiso pues, de las plaquetas, tenemos también trombocitopénico. Se hace un recuento pues, manual que nos confirma pues, todos estos hallazgos, el descenso en las células blancas y el descenso en el recuento de plaquetas. Siguiente. Dentro de los otros paraclínicos, pues como vimos que tenía la hepatomegalia, que tenía la ictericia, pues nos vamos a mirar la parte hepática. Entonces se le hacen bilirrubinas, se le hace también control de la función renal. Encontramos pues que las transaminasas, la AST está normal, la ALT también se encuentra dentro de rangos normales. Tiene una bilirrubina directa de 0.6, que está un poco elevada, pero más adelante vamos a ver, si quieren, la siguiente, porfa. Entonces vemos aquí que tenemos una bilirrubina directa de 0.63 y una indirecta de 0.9, dándonos una total de 1.59, que le da a uno pues, a pensar de que está con una hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, perdón, muy común en esas anemias hemolíticas, pero que hace una elevación de la directa tratando pues, de compensar y de ayudar a hacer el metabolismo de toda esta bilirrubina indirecta. La glucosa está normal, como vimos ahorita, el BUN estaba en 27, la creatina en 0.7, nos da también pues, para una función renal. Siempre antes de darle siguiente, porfa, que creo que ahí está la LDH. La LDH sí la vemos alterada, muy por encima del valor normal, casi hasta 6-7 veces por encima del valor normal. Según la literatura, pues nos ayuda a sospechar más que todo es en anemias megaloblásticas cuando está alterada, pero que no concuerda con el cuadro hemático. Siempre a tener en cuenta antes de iniciar el manejo de estos pacientes con anemia, que por lo general el manejo inicial es transfundir por la hemoglobina pues que está tan depletada, es importante hacerles un extendido de sangre periférica, porque esto nos va a ayudar a ver la morfología de todas las líneas celulares. Porque ¿qué pasa si lo transfundimos y luego le hacemos el extendido de sangre periférica? Va a salir totalmente alterado porque ya tenemos tanto células del donante como del receptor. Entonces nos va a salir alterado totalmente. Entonces dale siguiente. Al paciente se le tomó un extendido de sangre periférica en donde nos mostró que en la línea eritroide hay una anisocromía pues moderada, con
más que todo con macrocitosis. Entonces nos daba más que todo, ya con el extendido de sangre periférica, nos daba a pensar más que todo en una anemia megaloblástica. La línea leucocitoria también totalmente disminuida, afectada, y la línea plaquetaria también disminuida en número. De resto, pues, sin alteraciones mayores. Siguiente. Dentro de las leyes pues, diagnósticas, nos vamos pues, a pensar que lo más frecuente, pues según la clínica del paciente, según la edad, nos tenemos que ir a una anemia pues, por deficiencia nutricional, que nos encasilla en una anemia ferropénica o en una anemia megaloblástica. Ya pues por la otra, la clínica sería la anemia hemolítica, también por la parte megaloblástica. Y en algunos casos, pues pensar también en la anemia plástica por defectos ya pues de la producción en la médula. En la ley de la prioridad, pues tenemos que pensar en lo que hay que descartar primero, que es uno que no sea de origen traumático, porque el paciente pues había referido que se había caído, que no tenga una fractura de un hueso largo, que tiene alto secuestro pues, de sangre en cavidad, ya sea pélvica o femoral, y también descartar una hemorragia, un sangrado de vías digestivas altas, bajas, o así pues algo que sea urgente que tenga que descartar con el paciente. La ventaja es que el paciente con su clínica nos da mucho, nos orienta mucho porque pues no presenta en ningún momento inestabilidad hemodinámica. Y con respecto a la ley de la parsimonia, pensar pues en las anemias. Siguiente, porfa. Ya con la ley de Agatha Christie, tenemos pues de que el arma homicida pues son trastornos en la hematopoiesis, los defectos de los que nos hablaba ahorita Natalia, los cómplices, la caída reciente y la hiporexia, pues que nos haría pensar en la anemia megaloblástica, la hiporexia, y pues pensamos en la caída reciente pues porque nos ayudó pues a identificar la patología. El crimen, pues el trastorno hiporregenerativo de la médula ósea, porque a la final pues el paciente está todavía a espera de un aspirado de médula ósea para definir el diagnóstico, se tiene su anemia plástica como interrogado. Las circunstancias, un adulto mayor con hiporexia pues evidente, y las consecuencias sería pues la anemia, la ictericia, la hepatomegalia, náuseas y vómito. Siguiente. Dentro de los diagnósticos ya pues definitivos tenemos el topográfico, que es el sistema hematopoyético. Los sindromáticos tenemos el síndrome anémico, el síndrome ictérico. A pesar de la hiporexia todavía no nos da para un síndrome constitucional porque el paciente pues todavía se encuentra con un índice de masa corporal pues adecuado, un poco cercano al límite inferior de la normalidad, pero todavía no está adecuado. El específico ya sería una anemia plástica versus una anemia mielodisplásica que se encuentra pues en estudio, y etiológico el proceso hiporregenerativo de médula ósea. Siguiente. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? Muy bien, Juan, muy bien. Muchachos, primero, felicitaciones por tan juicioso análisis, me dejan muy contento, muy contento. De pronto para analizar, entonces, finalmente esto es un paciente que se cae y digamos que la caída, uno dice, venga, ¿qué fue primero? ¿Se cayó y sangró o venía con un proceso anémico que facilitó una caída? Y los hallazgos encontrados, la mayoría fueron hallazgos accidentales que el paciente no venía presentando. A mí no me cuadra mucho, yo no vi tres reticulocitos. Juanda, ¿sí los mostró? ¿Cuánto tenía de reticulocitos? Salina, le damos atrás, porfa, hasta donde está el cuadro hemático. No, No, tan atrás, eso ahí. ahí, no los vi. ¿Dónde están? No figura. No, acuérdate que En el siguiente, porfa. el reticulocito es un examen fundamental, sobre todo en el extendido periférico, yo creo, debió verse en el extendido periférico. Miremos el siguiente. El siguiente. Siguiente. La última. El otro. Ahí.
Mm, No, no reportan. Mira, raro, raro, porque acuérdate que el reticulocito es un examen fundamental para hablar de anemias regenerativas o hiporregenerativas. Esta es una anemia seguramente hiporregenerativa. O sea, definitivamente esta es una anemia seguramente de enfermedad crónica por una lesión medular, una aplasia medular, una hipoplasia medular, una anemia mielodisplásica. eh, y lo de hemolítica me queda la duda. Primero, los niveles de bilirrubina son muy, pues, una bilirrubina debe estar por encima de 2 para uno decir que definitivamente exprese ictericia, no la expresó, y con 1.5 no expresa clínicamente ictericia. Entonces queda la duda si realmente, lo único que está en favor de una anemia hemolítica es de pronto los niveles de LDH, los niveles de deshidrogenasa que están muy altos, pero recuerde que la LDH no solo se eleva en las anemias hemolíticas. Con un nivel de esos, uno pensaría que está haciendo mucha hemólisis y debería tener un nivel de bilirrubinas más alto que el que tiene. Ahora, la bilirrubina que se aumenta en hemolíticas es la indirecta, no la directa. Ojo con eso. Las dos se elevan, pero se eleva más la indirecta. Causa de la hepatomegalia, ¿qué piensa uno? Tratando de hacer ¿cómo se dice? Eritropoyesis, no sé. ¿Qué pasó con ese hígado? Fuera de que las pruebas de función hepática no estaban alteradas, ustedes encontraron una hepatomegalia, o perdón, el caso le referenciaba una hepatomegalia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué era esa hepatomegalia? Doctor, pues estudios complementarios, por ejemplo, como una ecografía No hepática tenía, o algo, no le han hecho al paciente todavía. no tenía. Yo le asumo una hepatomegalia de pronto porque como él sí tenía pues la bilirrubina indirecta estaba ligeramente aumentada, de pronto para tratar de compensar y de Sí, metabolizar de eso, hizo pronto la pensar en una hepatomegalia. eritropoyesis, aunque ¿qué edad tiene ese paciente? Y 5 años. ¿Cuánto? 25. 5. Muy joven, muy joven. Ese paciente es del hospital, ¿ok? Sí, señor. Pucha, está muy interesante. Yo pienso que el diagnóstico final de llegar hasta la anemia aplásica hay que hacerle un aspirado, no han pensado. Un aspirado de médula ósea es Sí, está fundamental. pendiente. Sí, es fundamental. Pero bueno, Juan de compañeros, interesantísimo el análisis juicioso. Me gustó muchísimo, muchísimo. Junto con el caso anterior, me dejan muy tranquilos, muy contento. Como médicos generales, acuérdense que nuestra apuesta es que vamos a ser médicos generales. Nosotros mínimamente tenemos que llegar a esto. Nosotros el futuro es que llegamos a esto. Estos son pacientes que se derivan a medicina interna y hematoncología, pero que por lo menos nosotros hagamos esas aproximaciones. Y de un simple cuadro hemático a uno le dice mucho. Primero, obviamente, la clínica. El problema es que en las anemias la clínica no es suficiente y uno simplemente puede decir que el paciente está anémico y seguramente está haciendo una hemolítica porque hay ictericia, pero es complicado llegar a aproximaciones de precisión sin los paraclínicos en pacientes con trastornos linfohematopoyéticos. Definitivamente necesitamos los paraclínicos, pero mínimamente estos paraclínicos que mostraban son los de un médico general. Y la interpretación y derivar el paciente. El paciente está haciendo un síndrome anémico crónico, seguramente una anemia crónica y seguramente una anemia aplásica, o una anemia hipoplásica, o una anemia mielodisplásica, una de esas. Y listo, y derivarlo para que le hagan el estudio. El aspirado de médula ósea va a servir muchísimo, obviamente, en estos pacientes. Acuérdense que en fases iniciales de leucemias y eso, los pacientes pueden presentar cuadros de leucopenia, de anemia, incluso de plaquetopenia, y después hacen el disparo hacia reacciones leucemoides y eso. Pero bueno, llegar hasta acá me parece que es importante. ¿Listo, muchachos? No sé